espacio. Primero que todo, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Le damos la bienvenida a este espacio de conferencias con el CREA que hemos venido desarrollando desde más o menos marzo. El día de hoy tenemos como invitada a Elisenda Guiner. Ella es doctora en educación, profesora de la Universidad de Barcelona y colaboradora del CREA. Contando un poco lo que son estos espacios desde la Fundación Empresarios por la Educación. Hemos venido consolidando mes a mes espacios para consolidar las bases científicas de comunidades de aprendizaje, desde entendiendo las actuaciones educativas, pero también entendiendo otros elementos que nos aportan mucho a la implementación del proyecto aquí en Colombia. Precisamente buscando ese reconocimiento. Bueno, muchos profes y profesoras nos han estado preguntando y manifiestan inquietudes acerca de las actuaciones educativas en primera infancia. Entonces, hemos como querido tener esta conferencia con esta grandiosa invitada que tenemos el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, yo creo que el tiempo en esto de la virtualidad es valioso, así que le doy bien la bienvenida a Elisenda y bueno, quedamos en tus manos, Elisenda. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí, ¿no? Estoy encantada de estar una vez más aquí con vosotros, con esta gente de la Fundación que tanto se está acompañando en conferencias, formación, en comunidades de aprendizaje y bueno, solo vamos ya a empezar porque como nos decía Mauricio, pues el tiempo es oro, ¿no? Sobre todo en la virtualidad, y quiero empezar ya solo agradeciendo que estemos hoy todos aquí para aprender y también para pedir disculpas de antemano si en algún momento pues mi falta de contextualización en Colombia o la falta de conocimiento de vuestra realidad puede sugerir alguna desliz, alguna preocupación por vosotros. Todo se puede hablar, me lo explicáis y para adelante, ¿de acuerdo? Voy a empezar la presentación, voy a compartirla con vosotros. ¿Se ve bien? ¿La veis? Sí, se ve muy bien. Gracias. ¿Sí se oye bien? ¿Se escucha bien? Sí, señora. Perfecto, muy agradecida que me indiquen porque esto de estar hablando con la pantalla cuesta, cuesta un poquito. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a centrar realmente la clase en dos apartados importantes. Uno es el contexto y los encargos que estamos haciendo a la educación infantil y esos altos aprendizajes. Y el segundo apartado será más centrado en el aprendizaje dialógico y las actuaciones educativas de éxito. Mirar, cuando hablamos del contexto, ¿no?, actual, ¿no?, y de los encargos que se hace a la educación infantil, por eso os pedía un poco disculpas, ¿no? Porque atendiendo, por ejemplo, a lo que nos está reclamando la Unión Europea o la Comisión Europea en estos momentos, en los que a partir de informes PISA y a partir de otros informes se llega a la conclusión de que la educación escolar todavía presenta deficiencias en cuanto al desarrollo de competencias. No creo que sea única y exclusivamente en la Unión Europea. Pienso que es un marco que se está dando en muchos otros contextos educativos, ¿no? Por lo tanto, me siento libre de explicarlo y de compartirlo con ustedes, aunque nos separe todo un océano, ¿no? Pero la educación escolar no siempre está desempeñando plenamente este papel de promotora de la equidad y de la justicia social. Eso lo corrobora la Comisión Europea en el 2017, a 3 años vista de tener que conseguir unos ambiciosos objetivos que se había propuesto para el 2020, que era reducir el abandono escolar.
de una forma importante, ¿eh? Pues bueno, cuando se hacen estos análisis en el siglo XXI y se da cuenta que la escuela no está dando los frutos que se esperaba en términos de equidad educativa, siempre se le encarga a la educación infantil pues retos importantes, como es mejorar la accesibilidad para todos los niños y las niñas y que esa calidad de la educación y de los cuidados de la primera infancia se universalicen y se desarrollen. No es casualidad que cuando se está preocupado por un fracaso escolar se atienda a qué ha ocurrido en la primera infancia en esos niños que bueno, que luego decimos, se han abandonado, no acaban la secundaria, no acaban los postobligatorios, ¿qué ha pasado? Pues toda la investigación nos dice que hay que atender a qué ocurrió también durante esa primera infancia. Por eso, las últimas recomendaciones del Consejo de Europa para reducir brecha educativa van focalizados de forma muy importante en participar en la educación y los cuidados de la primera infancia, como algo beneficioso para todos los niños y sobre todo se indica para aquellos que proceden de familias menos favorecidas, ¿vale? Por lo tanto, esa fase temprana se considera clave y una herramienta esencial para luchar contra las desigualdades y la pobreza educativa. Sí que es verdad que el fracaso escolar, ¿no? Y el abandono se mide en épocas posteriores, en una final de primaria, en una secundaria, pero toda la investigación nos está indicando que es en esa educación infantil donde tenemos que poner nuestro foco de interés. La educación infantil supone una oportunidad para las generaciones futuras y hay que saber y decir bien alto que la brecha educativa no empieza en el fracaso escolar de la secundaria, sino que la brecha educativa empieza en los años previos a esa escolarización obligatoria, ¿vale? Por lo tanto, hay que atender a qué está pasando en esa 0,6, porque ya existen grandes diferencias en la educación que reciben los niños y niñas. Por lo tanto, es necesaria una evaluación rigurosa en relación a la intervención educativa en la etapa infantil. Y la evaluación la tenemos que entender como aquello que nos ayude a comprender en qué tenemos que mejorar las prácticas educativas en infantil. Y es en esa primera infancia cuando la educación puede influir de manera más efectiva en el desarrollo de los niños y las niñas y ayudar en los sectores más desfavorecidos a superar situaciones de exclusión. Eso las maestras de educación infantil ya lo sabíais, pero bueno, ha sido necesario premisas tan contundentes, ¿no? Incluso tuvo que hablar los economistas de la educación y decir que y explicarnos que esos beneficios de la inversión en educación disminuyen cuanto más tarde se aplican. Es decir, nos explican los economistas de la educación que la inversión en educación infantil es la que más beneficios va a dar en la sociedad a largo término, ¿no? A veces cuando invertimos ya en secundaria, que se tiene que invertir igual, no digo que no, pero a veces ya estamos invirtiendo en parches, ¿no? Y Heckman, por ejemplo, premio Nobel de Economía, ¿no? Decía, bueno, el argumento tradicional, ¿no? En defensa de la práctica, ¿no? En esa idea de justicia social, como a veces no es necesario, no se escucha, como a veces no se escucha por parte de nuestros gobernantes, ¿no? Dice, pues vamos a basar argumentos económicos, en el rendimiento económico, ¿no? Y él explica, es más poderoso que el argumento de la equidad, ¿no? Pero hay que saber que las ganancias provenientes de una inversión en infantil son enormes a largo plazo, ¿no?
Bueno, también toda la investigación hecha, por ejemplo, en High Scope Preschool Studies, es uno de los proyectos de investigación más importantes, es de los primeros proyectos de investigación que pudimos atender y escuchar qué decían las evidencias en relación a estudios longitudinales que se analizaron desde un grupo piloto que se llevó a término desde 1962 al 1967, pero que su análisis fue longitudinal estudiando sus efectos a 40 años a posteriori de que los niños y las niñas recibieran unos cuidados, una educación de calidad, ¿no? Y los estudios nos demostraban cómo los niños y niñas que habían participado de centros de educación infantil con prácticas acuradas, de calidad, ¿no? A 40 años vistas, pues los que habían estado en estos grupos pues tenían menos problemas con la justicia, tenían una ganancia económica superior gracias a sus trabajos, habían conseguido muchos más a acabar la educación superior y una educación básica a los 14 años, ¿no? Es una de las primeras investigaciones que nos permitió ese análisis longitudinal a largo plazo. Ya desde Dewey, ¿no?, hasta Chomsky, pues siempre han explicado que la igualdad de oportunidades no era suficiente y que era mejorable. Flecha nos habla siempre de la igualdad de diferencias, pero vinculada a la igualdad de resultados, en el sentido de que una educación infantil universal es necesaria, pero tiene que conseguir que todos los niños y niñas, sin distinciones, empiecen la escolarización obligatoria con las mismas posibilidades de éxito, ¿vale? Las Naciones Unidas son su objetivo cuarto para esta agenda que terminará en el 2030 y por lo tanto nos quedan 10 años, ¿no?, todavía, pero sí que indican la necesidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad que promueva esa oportunidad de aprendizaje permanente para todos, ¿no? Y nos indica que para el 2030 tenemos que haber conseguido asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a esa educación preescolar de esa primera infancia, con el fin de que todos estén preparados para una enseñanza primaria que les permita llegar a esa consecución de titulación en secundaria y estudios superiores. Bueno, todos los informes PISA, ¿no?, también explican ese impacto que ha tenido la educación infantil en esos resultados que miden, ¿no? Es una de las formas de evaluar, hay muchas otras, ¿no? Pero nos indican cómo la asistencia a una buena escuela infantil se traduce sin duda a mejores resultados en ese aprendizaje escolar posterior. Pero ya indica que no toda la educación infantil, sino que la forma en cómo se ha impartido esa educación infantil ha influido mucho en esos beneficios. Por lo tanto, no cualquier educación infantil nos es válida en la actualidad, sino que tenemos que ir a buscar aquella que nos proporcione una calidad. Es mucha ya la documentación que existe, las evidencias, las investigaciones que nos indican que una educación infantil de calidad es la que necesitamos. Cada vez existe más un acceso universal a la educación infantil, pero no es suficiente, Es necesario que ese sea de calidad, ¿vale? Aquí os pongo pues diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Que ya tienen mucha evidencia y fuerte, una evidencia, strong evidence, ¿ok?, en el que, ya podemos fijarnos y estar atentos para que nos den indicaciones de prácticas, ¿no?, y evidencias que nos ayuden a construir una educación infantil de calidad. Pero vosotros participáis en una de ellas que es muy importante, que son las comunidades de aprendizaje, ¿no?, y que además tienen como fortaleza que existen ya 450
alrededor del mundo y 7.000 actuaciones de éxito que ya se están implementando alrededor del mundo, ¿no? Entonces, eso es una red muy importante que está demostrando la superación de fracaso escolar, de desigualdad educativa a través de un proyecto transferible a muchos contextos diferentes, ¿no? Y eso es una fortaleza muy importante, ¿no? ¿Qué nos están diciendo en relación a la educación infantil de calidad? Bueno, pues la necesidad de crear evidentemente aulas educativas, ¿no? En las que el afecto, el vínculo esté, las relaciones óptimas con todo el alumnado y las familias esté presente, ¿no? También en crear un plan de estudios en el que se incluya la diversidad del tipo de actividades, ¿no? A veces caemos en esa, bueno, ¿qué hay que hacer? Actividades dirigidas, la libre elección, actividades de gran grupo, de pequeños grupos. La investigación nos dice que es importante que existan diversos tipos de organización de aula y de diferentes tipos de actividades, ¿no? Siempre y cuando la actividad tenga intención de aprendizaje, ¿no? Que hay que poner mucho énfasis en esa intención de aprendizaje, ¿no? También la educación infantil nos dice de calidad que siempre el maestro se tiene que estar formando, capacitando, ¿vale? Para cómo mejorar ese clima, esa aula, para mayor apoyo emocional, pero también de aprendizaje. Y cómo la evaluación del aprendizaje de los niños es muy importante, ¿eh? Es esencial para planificar. Muchas veces yo me he encontrado maestras que desconocen lo que los niños saben, desconocen lo que los niños saben, ¿no? Y hay que saber y hay que evaluar y hay que valorar y ver en cada niño en dónde está para poder hacer una planificación buena. Pero si algo coincide la investigación es en hacer énfasis en la necesidad de que los niños tengan unos altos aprendizajes, ¿no? Unos altos aprendizajes que ya los autores de máxima referencia nos lo habían dicho, ¿no? Durante todo el siglo XX, ¿no? Pero ya la evidencia científica actual también lo corrobora, pero también nos lo pide los derechos de la infancia y también nos lo pide la intención, ¿no? De hacer una escuela que transforme la desigualdad, ¿no? Voy a entrar un poquito en cada una de estas cuestiones. Es evidente que tenemos que caminar a hombros de los gigantes, ¿no? Como decía Merton, y tenemos que escuchar a todos aquellos autores en educación infantil que han hecho algo para que la educación avanzara, ¿no? Por eso hay que atender, ¿no? A como Dewey, Montessori, Freinet, de Crowley, que nos decían, ¿no? Y atender a sus teorías, ¿no? De hecho, muchos de ellos hay que decir que consiguieron importantes avances en el siglo XX en el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, Montessori, ¿no? Aquí nos lo explican, cómo las escuelas Montessori han demostrado que los niños de precoz edad aprendan con verdadero entusiasmo, con vivos deseos, estudios que los maestros en la enseñanza usual tienen reservados a alumnos que cursan los primeros años de bachillerato. Es cierto, esos contenidos que daba Montessori, ¿no? Y que eran propios del bachillerato. ¿Vale? Las lecturas que hacían, historias de Shakespeare, de Divina Comedia, Guillermo Tell, Don Quijote, la Odisea, esos altos aprendizajes. Veremos que no hay ningún autor que haya conseguido un impacto en el mundo educativo en el siglo XX que no haya apostado por esos altos aprendizajes. Montessori y Vygotsky son antagónicos, ¿vale? En su perspectiva de aprendizaje, pero ambos apoyan esos altos aprendizajes. El mismo Vygotsky explica, ¿no? y reconoce a Montessori pues esa apuesta por esos altos aprendizajes y la felicita por ello, aunque sean de diferentes perspectivas, ¿no?
bueno, hay que decir, ¿no? Montessori, de Crowley eran médicos, ¿no? Eran personas pues, que tenían una gran inquietud científica y una gran inquietud para hacer cómo podían hacer para que los niños aprendieran. De hecho, no cogen retos fáciles, ni Montessori, ni de Crowley, ni Vygotsky, ¿no? Cogen a niños que actualmente tal vez atenderíamos desde la educación especial, ¿no? Ya sea porque son niños... en el caso de Montessori, por ejemplo, de orfanatos, pero de Crowley también con niños con algunas con fuertes dificultades. Eso les hizo tener que pensar muy bien cómo hacían que los niños avanzaran. De ahí propuestas pedagógicas que desarrollaron y que ayudaron a construir altos conocimientos a los niños y que luego los adoptamos en la pedagogía para niños normales porque resultaban, pero fueron personas que tuvieron que pensar cómo hacemos que los niños consigan hacer altos aprendizajes, ¿no? Bueno, pues de Crowley, por ejemplo, ¿no? Cómo atendía a esa pequeña infancia, ¿no? Porque decía, ¿se piensa alguna vez que antes de los 6 años el niño ya ha aprendido cosas mucho más importantes que las que aprenderá durante el resto de la vida? Y es verdad, ¿no? Durante los 6 primeros años de vida se aprenden cuestiones fundamentales, ¿no? Dewey ya a principios del siglo XX, con esas tendencias, ¿no? De que el niño aprende solo, ya habían de estas tendencias a principios del siglo XX, ¿no? Y Dewey decía, esa idea de que los niños lo van a resolver todos por sí mismos, dicen, no es real, ¿no? Si no les das un ambiente, un contexto de estimulación, de aprendizaje, ellos no lo van a resolver. Es inútil esperar que un niño cree un universo de conocimiento si no se le proporciona aquello que se lo va a permitir. Por lo tanto, apostaba por esas condiciones ambientales que originen pensamiento, ¿no? Y en el maestro como acompañante, ¿no? ¿Vale? Montessori, ¿no? Decías, ¿verdad que los descubrimientos de la humanidad se han hecho a partir de la casualidad, ¿no? La casualidad es un factor importante, pero no hay casualidad si no hay un ambiente que ayude a configurar esa posibilidad, ¿no? Dewey, de nuevo, ¿no? Explica cómo muchas veces, ¿no? Los niños cuestionan, hacen preguntas, ¿no? Y dice Dewey que muchas veces un interés, una pregunta de un niño es una ahora o nunca, ¿no? Porque de ese interés se pueden crear interrogantes importantes que establezcan su ganas de aprender más, ¿no? Muchas veces, bueno, pues eso, ¿no? Cuando los niños preguntan algo y encuentran una respuesta absurda a aquello, ¿no? Se le reprime la inquietud del aprendizaje, ¿no? Pues eso, ¿no? Que llueve y ¿por qué llueve, maestra? Y la maestra no le sabe explicar, ¿no? Y entonces le dice que porque el cielo está triste, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? No pueden encontrar un desarrollo allí, ¿no? Si el cielo está triste y llora, bueno, pues ahí se acaba todo, ¿no? Pero si llueve porque el agua se ha calentado, pues ¿cómo? Que cuando el agua se calienta, entonces se va. ¿Por qué? ¿Y por qué hace eso, no? Y es un inicio de futuros interrogantes, ¿no? Por lo tanto, el interés de un niño, una inquietud, es el inicio de nuevos interrogantes. Una mala contestación, reprimir esa inquietud, ¿no? O no contestar bien puede ser, pumba, una barrera a futuros interrogantes. Pero bueno, sí, nos lo decían los grandes autores, pero la comunidad científica internacional, los grandes perspectivas nos dicen que el currículum para el desarrollo infantil, ¿vale?, se concentra en todos los aspectos del desarrollo infantil. Por lo tanto, hay que promocionar y hacer currículums que integren, evidentemente, competencia social y emocional, ¿no? Pero también educación física, lengua, comunicación, matemáticas, arte, ciencia, tecnología, estudios social studies, o sea, todo
tiene que estar integrado y organizado en un buen currículum de educación infantil. Nos dice la evidencia que hay que proponerse objetivos importantes, objetivos de máximo y poner retos óptimos y estimulantes posibles, ¿no? Todas las maestras de educación infantil saben que para conseguir el silencio, ¿no? O un poco de atención en el aula solo les basta con decir, chicos, chicas, hoy vamos a hacer algo muy difícil, y ahí se produce ese momento de atención. Todos los niños quieren conseguir retos, ¿eh? Nos dice la evidencia científica actual que es evidente que la experimentación y la manipulación en infantil es buena, es gratificante, es necesaria, pero también ese acompañamiento de la persona adulta que vaya guiando esa experimentación y esa manipulación. Esa organización de contexto y habla, que proporcionen nuevos aprendizajes, ¿de acuerdo? Con esa diversificación de tipo de actividades. Y nos dice la investigación que hay que alimentar las ganas de aprender siempre, incluso cuando los niños están esperando para elevarse las manos. Tiene que haber en su contexto algo que les esté llamando la atención como un interrogante para aprender. Por lo tanto, la evidencia nos está diciendo esto, y los últimos estudios en neurociencia, ¿no? Nos indican la importancia de que el ambiente cree esa estimulación que a la vez va a tener un impacto en nuestros genes y en nuestra, ¿no? que el mismo premio Nobel en neurociencia, que el mismo ya había explicado que los genes gobernaban el comportamiento, y con toda la investigación y con toda la evidencia se da cuenta que no, que ese contexto en el cual se encuentren los niños van a promover la misma genética, van a hacer que florezcan ciertas cosas de la genética y que se restringan otras, ¿no? Por lo tanto, la importancia de ese contexto. Os decía también que los altos aprendizajes están avalados por la protección en la infancia, ¿no? Por la Declaración de los Derechos de los Niños y la Declaración de los Derechos Humanos, que nos dice que es un derecho esa educación, ¿no? De calidad. Pero también los altos aprendizajes, y tener un buen nivel educativo influye siempre en unos indicadores de calidad de vida futura mejor para las personas. En la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que recoge en el Estado español, por ejemplo, del 2014 al 2018, todo lo que es nivel educativo va intrínsecamente vinculado a una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, desde el 2014 al 2018, análisis hecho año por año, en 2014, 15, 16, 17, 18, todos los años, siempre a mayor nivel educativo, mejor renta media del hogar, a mayor nivel educativo, menos riesgo de pobreza, a mayor nivel educativo, superación de no hay dificultades para llegar a fin de mes, no hay carencia material, es decir, carencia material se entiende en poder comer pescado cada 2 días, en poder irse de vacaciones una semana al año, etc. El nivel educativo está vinculado a el tipo de hogar, en las deficiencias de la vivienda, en el tener retraso en los pagos, en la tasa de empleo, en la de paro de corta duración, la de larga duración, el nivel de jornada laboral, de horas. El nivel educativo influye directamente en la vida de las personas, incluso en indicadores como satisfacción global con la vida y en el sentido de tu vida, ¿de acuerdo? El nivel educativo es importante. Por eso, altos aprendizajes en el 0-3 se puede y se debe empezar con la conciencia fonológica, el reconocimiento de las grafías, con la numeración, con los diferentes unidades geométricas, los diferentes triángulos, los hexágonos. No hay problema. Un niño que puede contar hasta 5, puede contar 5 lados, puede hacer el hexágono, puede hacer
la unidad, la decena, puede llegar a la centena, puede llegar a hacer hasta potencias, puede entender perfectamente quién era Pitágoras, puede entender los mapas, puede acercarse al mundo de la geografía, ¿vale? Puede entender elementos de la tabla periódica, no hay problema, puede entender lo que es el hierro, lo que es el cobre y puede ver una tabla periódica y se le puede explicar, puede entender lo que es una fracción, puede entender lo que es la línea del tiempo, pueden mirar por un microscopio y ver células, puede entender quién es Rosa Parks, puede entender arte, se le puede enseñar, ¿de acuerdo? Puede gozar con la poesía, puede gozar con conocer los inventores, puede gozar con aprendiendo ya movimientos del ajedrez, ¿por qué no? Y con grandes películas, están llevadas al cine, óperas, ¿no? De la música clásica. Y muchas veces en las escuelas hay ratos que cuando llueve, por ejemplo, y tienen que estar en las aulas, y a veces les ponemos vídeos y no caemos en ponerles esos vídeos que les van a dar un conocimiento que en casa no se les va a dar. La escuela tiene que dar aquel conocimiento, sobre todo también, que en casa no van a poder tener, ¿no? Tecnología, geografía, biología, pueden saber muchas cosas en ese 0-6 años, ¿no? Sí, aquí no paran, una de área es la del cuerpo y entonces les enseñan los ojos, la nariz, la boca y dibujamos el cuerpo y eso está muy bien, pero hay que explicarles lo que ocurre dentro del cuerpo, se les puede explicar el aparato digestivo, el circulatorio, sin ningún problema. Les encanta. Todo es cuestión de que la maestra le ponga pasión al asunto, ¿no? La investigación también nos dice la importancia de la pasión de la maestra al explicar estos contenidos, ¿no? Me dirán, ay, bueno, me decían maestras, bueno, pero es que lo de dentro del cuerpo no se ve, es más importante aquello que pueden ver y que pueden tocar. Entonces, ¿para qué miran libros de dinosaurios? Ya no se ven los dinosaurios y también se los enseñamos, ¿no? O los rinocerontes, no van por la calle y ven rinocerontes, nunca lo han visto en su vida. Bueno, pero ¿no? También se los enseñamos, pues, ¿qué más que conocer lo que tengo dentro de mi cuerpo, ¿no? Y empezar a entender qué ocurre, ¿no? Bueno, arte, ¿no? Las estaciones del año. Yo no sé allí, pero aquí, o sea, cada año las estaciones se aprenden, bueno, se estudian cada año. Aquí cada año aprendemos la primavera, el otoño, cada año, la educación infantil. Pero además siempre de la misma manera, ¿no? Bueno, las estaciones es algo presente en nuestro arte, en nuestras poesías, ¿no? Y en nuestra música. Podemos aprenderlo de otras maneras, ¿no? Y muchas veces estas cuestiones vienen ralentizadas, ¿no? en el sentido de, bueno, pues los niños no lo van a entender, no lo van a entender. Y es que es bueno que no lo entiendan, nos dice los autores, ¿no? Es normal que no lo entiendan. Yo misma y todos nosotros hemos aprendido algo a base de escucharlo muchas veces primero y no entenderlo, hasta que un día dices, ahora lo entiendo. Yo el aprendizaje dialógico, el principio de la creación de sentido, es el último que entendí. Tal vez necesité varias veces de leerlo y escucharlo para ahora lo entiendo y desde que lo entendí ya no se me ha olvidado. Pero un día lo entendí porque hubo 8 días antes que me lo explicaron y no lo acababa de entender. Pues los niños, todos estos conocimientos, es lógico que la tabla periódica no la vayan a entender toda el primer día. Bueno, pero van a entender algunos elementos, lo van a ver y cuando lleguen al bachillerato y les pongan la tabla periódica, sabrán mucho de la tabla periódica. Pero es necesario antes pues haber tenido ese contacto con ese conocimiento para después poder entenderlo más y mejor, ¿no? Bueno, siempre pongo el ejemplo de los colores, que pensamos que los niños, pues como no, o sea, que no saben, pensamos que no saben, y un ejemplo es los colores, ¿no? Que nos cuesta mucho que sepan los colores, ¿no? Y las maestras en P3 se empeñan mucho en trabajar los colores, y vale, bien, ok, trabajen los colores, pero es lógico que un niño se confunda cuando a toda esta gama de los verdes
le llamamos verde a todo. Entonces, claro, el niño, si le llamáramos diferente nombre, seguramente sabría más, pero como se lo reducimos a una gama de colores, a un solo nombre, es lógico que se equivoque, porque es incomprensible que todo esto tenga el mismo nombre para él. Si le diéramos la dificultad y nombres diferentes en función de la intensidad, es muy probable que no se equivocaran tanto, ¿no? Porque para ellos, pues al final pues es el azul y dices, pero si es verde, bueno, eso es un aprendizaje que vamos haciendo pero que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, eso, altos aprendizajes, toda la investigación nos dice la importancia de iniciar las matemáticas desde los 0 años, de acuerdo, ese concepto de cantidad, de calidad de los objetos, ¿no? Y entender también la importancia de hacerlo porque además todo lo que es matemática, por ejemplo, va muy vinculado a las emociones, a esa idea de posibilidad y de reto y de yo lo puedo conseguir, ¿no? Cuánta gente abandona las matemáticas, ¿no? Por la creencia de que él no puede llegar, ¿no? No, hay que trabajar desde que pequeños, de que ellos pueden y que lo hacen, ¿no? Bueno, mucha cuestión, ¿no? Pero como desde pequeños ya podrían estar haciendo la ecuación. Bueno, de hecho hacen la ecuación 3 más 5 igual a 5, a que es igual a X. Eso es una ecuación. Y se les tiene que... Pues ya estamos haciendo ecuaciones, ¿vale? Esa idea, ¿no? De que hace falta toda una comunidad para educar un niño, ¿no? Ya lo decía Freinet, ¿no? Que es imposible que un maestro pueda explicarlo todo, ¿no? Es necesario y por eso en comunidades hacemos entrar voluntarios y hacemos entrar a los padres, no solo para que nos expliquen pues que son mecánicos y que arreglan coches porque los coches están enfermos y son los médicos de los coches. Eso poco a poco nos puede ayudar, sino que necesitamos que los mecánicos nos expliquen cómo se puede medir el nivel de aceite, qué ocurre cuando el agua se calienta, por qué se para el motor, la mecánica, que nos expliquen esos contenidos que son de hecho curriculares, ¿no? Etcétera. Mirar, un niño que creció con obras de arte a su alrededor, en la escuela le ponían, de repente un día vio este cuadro y os prometo que sin haberlo visto jamás dijo, esto es un Degas. ¿Por qué lo sabía? Porque había visto otros cuadros de Degas y fue impresionante, ¿no? O como un niño que tenía este cuadro en su habitación cuando en una clase de plástica le pusieron esto, dijo, esto es Monet, ¿no? ¿Por qué? Porque lo había visto, lo relacionaba, claro, los pintores tienen todo un universo impresionista, ¿no? Entonces pudo relacionar, ¿no? O cuando vio esto y dice, ostras, este se parece al de Meninas de Velázquez, pero dice, pero la forma, las formas son de Picasso, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Madre mía, ¿no? Lógico, porque lo habían visto. Tampoco es que le hicieran una clase de Picasso ni una clase de Velázquez, ¿no? Pero si lo tienen en su contexto y se lo explican, mira, esta es una obra de tal, cual, pues el niño puede ir cogiendo, ¿no? Todas esas ideas. El interés de los niños dependerá de las ventanas que como maestras les vayáis abriendo, ¿no? Y aquí ya entro en lo que ya conocéis, que son las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y en ese aprendizaje dialógico, ¿no? Ya sabéis que el aprendizaje significativo que nos habían estado explicando mucho se basaba pues mucho con esta idea de Ausubel, ¿no? Pero Ausubel se centra mucho en esa idea de conocimientos previos, de todo lo que ya el niño sabe como el eje central de la base del aprendizaje, cuando está demostrado que el eje central es mirar aquello, el reto óptimo, ¿no? Aquello que el niño puede aprender con la ayuda de los demás, ¿no? Aparte que Ausubel, la verdad es que tuvo planteamientos racistas, hay que decirlo, ¿no? En el cual él atribuía a los niños pues, culturalmente marginados, decía, con poca motivación intrínseca al aprendizaje. Eso no es así, no es verdad, ¿no? También hay que decir que el aprendizaje significativo
educativo se basa mucho en Piaget, ¿no? Y hay que reconocer toda la obra y labor de Piaget, ¿no? Pero hay que saber también que el mismo Piaget nos decía, en un acto de mucha sinceridad, ¿no? Que su teoría él la había basado solo con los niños de Ginebra y con pocos niños, ¿no? Y que por lo tanto le era imposible delimitar con exactitud el papel que jugaba lo social en lo individual, ¿no? Entonces, Piaget hace esa declaración, ¿no? Por lo tanto, dice él, es necesario estudiar a los niños en los más diversos y más variados contextos sociales porque había que saber qué papel tenía lo social dentro de ese proceso de aprendizaje individual del niño. Y ya se ha visto que era mucho, que era mucho. Mirar, cuando se acercaba toda esta perspectiva del aprendizaje significativo, ya Flecha lo indicaba, lo indicó cuando venía aquí la LOCSE, que luego se exportó muchas de sus premisas al continente latinoamericano, ¿no? Qué error, ¿no? Qué error, ¿no? Bueno, Flecha ya lo avisaba en el 90, antes de que la LOCSE se empezara a implementar ya aquí en España, pero nos avisaba de que habría una brecha educativa y de que nos explicaba, ¿no? De que se expresarían muchos niveles de concreción diferentes en el currículum y que eso iba a hacer que que en unas mismas etapas escolares las niñas y niñas siguieran caminos ya bien distintos y nos decía ya desde los 6 años, decía, y también antes en la educación infantil, ¿no? Y es esa brecha que se puede ver que ya empieza en esa educación infantil, ¿no? Y nos decía Flecha, dice, será en cada centro en donde la responsabilidad de la definición y aplicación de cada proyecto curricular, es decir, cada centro será responsable de los contenidos que va a dar, ¿no? Y dice, y algo similar ocurrirá a nivel individual. Dice, el resultado final que de los niños y niñas será consecuencia de un conjunto de lecciones, de motivaciones y de capacidades. Dice, a ellas y no al sistema escolar se tratará de atribuir la causa de los mismos. Y así ha sido, así ha sido. Cuando hay fracaso escolar se atribuye a que el niño no tiene la capacidad, no tiene la motivación, no elige bien, no se atribuye el fracaso escolar a qué ha ocurrido en ese sistema educativo que ha hecho que ese niño fracasara. ¿De acuerdo? Entonces, el aprendizaje dialógico en ese sentido es una aportación en el siglo XXI basada en la evidencia científica y que nos da esa oportunidad, ¿no? a hacer las cosas diferente. Esos 7 principios que como sois de comunidades ya no voy a entrar porque ya sé que os lo sabéis muy bien, ¿no? Y ese aprendizaje dialógico que hay que decirlo, que escucha y atiende a lo que es el currículum de éxito, ¿no? Que a veces hay quien ha querido separar el currículum de éxito, ha querido separar, ¿no? Y ha querido decir, bueno, lo importante no es tanto el aprendizaje, es más importante educar en valores, en sentimientos, emociones. Y otros diciendo, no, es más importante el aprendizaje. Es que el currículum de éxito que se describe desde la evidencia científica es el que se centra en los 2 componentes, en un desarrollo social y emocional, pero también en el desarrollo de las habilidades académicas. Es algo inseparable, ¿de acuerdo? O sea, hay tanta evidencia al respecto que no me voy a centrar en todas las citas, ¿no? Pero es que desde la misma psicología, ¿no? Dice, se define el desarrollo psicológico saludable, el control voluntario de las emociones positivas y negativas, pero también las conductas de aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, son cosas que no se pueden separar. Ya no lo separaba ningún gran autor del siglo XX, pero sí que es verdad que es en el aprendizaje dialógico donde por primera vez encontramos que la dimensión instrumental va unida a conceptos como la solidaridad, la ayuda, el compañerismo, esa transformación a la mejora. Es en el aprendizaje dialógico donde por primera vez encontramos en su base
del aprendizaje, cómo va unido esa componente de solidaridad, de transformación, de mejora con esa dimensión instrumental. Los grupos interactivos, ¿qué deciros? Los conocéis, es esa realización de actividades en la que 10-15 minutos y vamos cambiando de actividad, en que hacemos grupos pequeños, heterogéneos, ¿de acuerdo? Y podemos hacer grupos interactivos de cualquiera de las áreas del currículum de educación infantil. La persona adulta dinamiza, interacciona, promueve la interacción, ¿vale? Y como hoy queréis que hable mucho de educación infantil, decir que a veces recomendaciones, ¿no? En grupos interactivos y en educación infantil. ¿Qué os diría? Aprovechar los grupos interactivos para los altos aprendizajes. El grupo interactivo es una práctica educativa en la que se concentra muy bien y se organiza muy bien para poder superar y para poder llegar a esos altos aprendizajes que en gran grupo no se va a poder llegar, ¿vale? Por lo tanto, aprovechar grupos interactivos para aquellos contenidos que habéis explicado o que están presentes en el aula, pero que necesitan de esa interacción con otros alumnos y con otro adulto para que realmente se puedan consolidar. Acordaros siempre de nunca dar la solución, siempre promover esa interacción, es escuchar, explicar, comprender. Cómo es súper importante, sobre todo en educación infantil, ese diálogo. Es un diálogo que cuesta en infantil, ¿de acuerdo? Pero es cuando el niño está construyendo esa explicación, ese por qué, esa explicación es cuando está desarrollando más su inteligencia. Importante. No confundir el grupo interactivo con esa actividad multinivel, esa idea de entre todos leemos el rinoceronte, es un animal mamífero originario de África y hay uno que lee él y el otro lee rinoceronte y así vamos leyendo toda la frase. Eso lo podemos hacer en gran grupo, pero en grupo interactivo intentemos que todos los niños lean el rinoceronte es un animal mamífero originario de África, porque hay mucha dificultad en esa frase y no vale que uno pues solo lea él, porque allí no hay apenas, ¿no? Bueno, aprovechemos los grupos interactivos para que el material que disponemos de poco, ¿no? O sea, tablets, por ejemplo, si solo tenemos 4 o 5, bueno, pues aprovechemos el grupo interactivo porque van a pasar todo, ¿no? A través de la metodología y no olvidar que es un espacio de solidaridad y por lo tanto estamos trabajando pues las emociones, los sentimientos y no olvidar esas interacciones que fomentan la autoestima, las altas expectativas. Dejemos que el niño explique el razonamiento que ha utilizado, ¿no? Antes de decir que está mal, ¿no? Aquí es un ejemplo, ¿no? Nunca hubiéramos planteado este trabajo como lo desarrolló este niño, ¿no? Era evidente que arriba queríamos que nos subrayara los potes con un lápiz y abajo los potes con 2 lápices, pero el niño lo resolvió de esta manera y no se le puede decir que está mal, lo hizo bien, ¿no? Es importante que tengan, la investigación nos dice, ¿no?, que cuanto más instrucción hay, más acompañamiento hay en unos altos aprendizajes, la concentración en la actividad aumenta, y la importancia de ese apoyo, ¿no? Y por lo tanto los grupos interactivos nos lo están dando, ¿no? Esta idea de Vygotsky que un buen aprendizaje es el que se adelanta al desarrollo, ¿no? Esta idea de que Vygotsky enfatiza mucho esta idea del lenguaje interno del niño. Cuando el niño tiene que pensar cómo lo explica aquello, está desarrollando un proceso psicológico superior, nos dice Vygotsky. Y en el infantil tenemos que dar ese tiempo, tenemos que darlo. Muchas veces cuando se nos encallan porque están aprendiendo a oralizar, ¿no? Acabamos diciendo nosotros, ya sé lo que quieres agua, ¿no? Nos esperamos a aquellos. Pues el grupo interactivo obliga a explicar y es muy importante, ¿vale? Y Vygotsky, a lo contrario de Ausubel, aquello que hagamos, ¿no? Aquella actividad que hagamos para desarrollar, pero que estemos basándola en lo que ya se sabe, es inefectiva, ¿no? Las tertulias, ¿no? Presencia de los clásicos, por favor, en la educación infantil. Si los niños saben quién es Pocoyo, el Superman y el Bob Esponja, tienen y por respeto a ellos debemos explicarles quién es Robin Hood, quién es Ulises, quién es Sherazade
y quién es Quijote. Pueden aprenderlo igual. Si han aprendido quiénes son estos, pueden aprender esto. Solo les basta que haya maestras que les abran esa ventana y esa oportunidad de aprenderlos, ¿de acuerdo? La lectura dialógica, ¿no? Como nos dice Marta Soler, multiplicar esas interacciones de aprendizaje en la lectura, ¿eh? Por lo tanto, hay muchas opciones. Y la tertulia es una, ¿eh? La tertulia, pues se prepara explicándolo, leyendo esa obra, ¿no? Y luego aseguraremos que el niño pues lo lea en casa o se lo lean en casa o en otro momento en la escuela, en la hora de la biblioteca, en la hora del comedor, que haya alguien que se lo vuelva a leer para que el niño pueda coger una idea que quiera compartir con su compañero, con sus compañeros, y luego en el día de la tertulia cada niño con su libro pueda ir explicando sus ideas, ¿eh? La importancia de la lectura en voz alta, ¿de acuerdo? Es muy importante, ahora lo explicaré más, ¿vale? Pero recordar que las tertulias recuperan los clásicos y leen los clásicos porque son aquellos que tienen más calidad, que lo han demostrado su atemporalidad, ¿no? Que en cualquier momento tienen ese valor atemporal que no caduca, que nos toca los temas que realmente nos preocupa a las personas, ¿no? Tiene una conexión con el ser humano que no tiene la literatura infantil, ¿eh? Es el clásico, es de nuevo un inicio de futuros interrogantes. Pensar que cuando vamos creciendo los clásicos están en nuestra vida y si los conocemos podemos conectar, ¿eh? Nos ayuda a relacionar con otros ámbitos, ¿no? Si tú te han enseñado quién era Ulises cuando ves este cuadro, ¿no? Cuando tú ves las herramientas, ¿no? Que había en la antigua Grecia, puedes entender de qué va. Si no, no lo puedes entender. Si no nadie te ha contado la historia de Ulises atado al mástil por el canto de las sirenas, pues no puedes entenderlo. Escuchas en la tele. Ese viaje fue como una odisea. Si has leído, si te han hablado de la odisea, entiendes a ese locutor. Si no, no lo puedes entender, etcétera, ¿no? O puedes si lees a Gabriel García Márquez, que te lo harán leer, y yo he visto el mar, pero no era el mar retórico, ni el mar de Ulises, que tenía 7 sirenas, ¿sabes? Te va a gustar esta poesía, si no, tienes que empezar a entender, a ver, el mar de Ulises, ¿quién es Ulises? 7 sirenas, ¿qué tiene que ver 7 sirenas? Tienes que ir desgranando, pero si sabes todo eso, puedes disfrutar esta poesía. ¿Vale? Por lo tanto, desde pequeñitos hay que introducirles esos clásicos. Si les introducimos esto, van a leer con placer la literatura clásica de adolescentes y de adultos, ¿no? Hay muchas escuelas infantiles que ya lo han empezado, ¿no? Y sobre todo, y eso es lo que os quería comentar, la importancia de acceder al texto escrito de forma literal. Existen muchos estudios que nos explican la importancia de que los niños se socialicen en un vocabulario sofisticado, un vocabulario complejo. Y los niños que han escuchado lectura en voz alta de texto literal, está demostrado que tendrán una expresión escrita futura mucho mejor y una comprensión lectora mucho mejor, ¿vale? Por lo tanto, está muy bien explicar cuentos, pero hay que leerles a los niños, ¿vale? La participación de familiares, ¿vale? Voy a acabar con esto. Importante, tiene que ser decisiva, educativa y evaluativa. Y quiero que analicemos todo este punto de participación de familias partiendo de la realidad COVID en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? En la realidad COVID. Mirar, una de las cosas más importantes es que los maestros tengamos esas competencias para dar apoyo en las familias. Cada vez más la competencia de relacionarse en las familias y competencia en apoyar a la familia es un requisito indispensable para una buena docencia, para una buena práctica de un docente en educación infantil, ¿vale? Os recomiendo que entréis en la web del GetStart, ¿vale? Allí veréis
todo un desarrollo de esta competencia para los maestros. Cuando hablamos de participación de familia, intentemos ser abiertos, ¿no? Evidentemente hay que hablar de la diversidad de tipos de familia, y hay que tener en cuenta que los niños y niñas pues tienen relaciones con muchas personas adultas de la comunidad, ¿no? Y que no nos referimos solo al papá y a la mamá también, pero dejemos entrar aquellos referentes para los niños y niñas, que a veces van mucho más allá del padre y la madre, ¿no? Esto no es una investigación, es algo que me ocurrió el otro día y voy a compartir con vosotras. Estaba en una clase de niñas y niños, chicos y chicas que van a ser educadores infantiles y les dije en un momento determinado, una persona importante en vuestra infancia. Tenía 30 alumnos en el aula. Yo pensé, sin duda, que me iban a hablar de su madre y de su padre. Pues empieza uno y digo, solo quiero saber una persona importante. La primera, mi tía. La segunda, una vecina, una amiga vecina que tenía. La otra, mi abuela. O sea, hasta que no llegué a la 15 no apareció la madre. Y yo estaba muy ofendida porque yo soy madre. Quería que ser la madre la que fuera más importante. Pues no era la madre en muchas de ellas. No lo digo en el sentido de que la madre seguro que incluso tal vez lo daban por supuesto, ¿no? Pero cuando les dije pensar en alguien que fue importante para vuestra infancia, salían muchos referentes y muy diversos, ¿no? La participación de la familia tiene que vincularse con las decisiones, La familia tiene que poder decidir también qué quiere en relación a sus niños, en relación a cómo quiere la escuela, a qué temas trabajar, pues si quiere que haya inglés, tienen que poder decirlo, cómo organizar esa escuela. Si se les pide su participación, ellos tienen que poder decidir en qué quieren participar, etcétera. En la evaluativa, los niños, las familias saben mucho de los niños y las niñas. Ellos los ven también en casa, ¿no? Por lo tanto, tienen que poder evaluar a los niños y nuestra evaluación tiene que ser contrastada con ellos, ¿no? Por ejemplo, niños que no hablan el idioma vehicular de la escuela, muchas veces en los informes evaluativos yo veo, es un niño pues que oralmente no tiene la capacidad oral muy bien desarrollada. Y dices, hombre, no tiene la capacidad del idioma vehicular de la escuela. Pregunta a sus padres cómo habla el chino o el árabe en su casa. Si lo habla muy bien, igual la capacidad oral la tiene perfecta, pero le has preguntado cómo se desarrolla en casa. Ah, pues no. Claro, es que si lo analizas y lo evalúas en función de cómo habla o cómo se expresa oralmente en castellano, evidentemente no se expresa bien porque no es su lengua materna, ¿no? Muchas veces los niños en el cole no nos explican, no vemos todo lo que saben. Hay que preguntar a la familia. A veces, pues en un marco más familiar, pues a veces muestra mucho más conocimientos. Y por último, la educativa, ¿vale? La formación de familiares y la participación de las familias en las actividades curriculares fuera de la escuela y aportándoles conocimientos, ¿vale? Se ha dado mucha importancia a la formación del profesorado y ya os he dicho que es verdad, ¿no? La evidencia dice que la formación del profesorado es indispensable. Pero la investigación también demuestra que la formación de las familias nos permite superar ese determinismo, ¿no? Esa idea de que a familias con poco nivel educativo, niños con poco nivel educativo. No es cierto, es una estadística descriptiva, pero la evidencia nos dice que eso se puede superar con la formación de familiares. Una persona adulta en proceso de formación es una persona adulta que está contemplando todo el rato interacciones de aprendizaje y que crea un entorno favorable a la interacción en relación al aprendizaje, ¿vale? Por lo tanto, es importante. Se encuentran evidencias de que el apoyo en la familia parece ser una precondición para una estimulación de calidad en los años de preescolar, pero no todos los padres y madres saben cómo dar este apoyo y esta ayuda. Y ahí entra en la situación actual del COVID, que no sé exactamente cómo la estáis viviendo en Colombia, pero aquí pasamos
fases de confinamiento total. Yo creo que en breve van a haber otras, ¿de acuerdo? Y ahí es donde hemos visto en educación infantil qué escuelas y qué proyectos realmente están haciendo participación de familiares y qué proyectos y escuelas están ayudando a los padres a cómo dar apoyo y ayuda a los conocimientos que se están dando desde la escuela, ¿vale? Está muy demostrado que la enseñanza que se hace en casa en relación a la lectoescritura y la competencia matemática tiene mucha influencia en los niños y niñas, ¿vale? Y los mejores proyectos de educación infantil se pasan muchas horas pensando cómo hacemos que esos conocimientos que hacemos en el aula se extrapolen y se contagien en el contexto familiar. Por eso, grandes proyectos como Getestar, pues tiene 15 programas de formación en relación con las familias y tiene libros de cosas divertidas a hacer en casa para que los padres y madres sepan cómo pueden ayudar a esa lectoescritura, a ese saber contar, a ese saber clasificar, a ese conocimiento del medio, etcétera, ¿vale? Barrio Sésamo es ese intento, bueno, fue eso, cómo hacemos que en el contexto familiar estén aprendiendo cosas. La investigación demostró las grandes ventajas y aportaciones de Barrio Sésamo. Pero las maestras de infantil tenemos que aconsejar juegos, ¿vale? Que puedan hacer los niños en casa con sus familias, ¿no? Cuando llega Reyes, Navidad, el Papá Noel, bueno, pues demos juegos, recomendaciones, porque los padres muchas veces que ya no sé qué regalar o no sé qué hacer con ellos, hay que explicárselos. También en relación a las tecnologías, qué aplicaciones podemos hacer en casa, etcétera. Hay aplicaciones muy buenas que pueden ayudar mucho al proceso de lectura y escritura, ¿no? Las investigaciones nos explican, ¿no?, como por ejemplo con la comunidad gitana, una comunidad que tradicionalmente ha estado muy excluida de la educación y de la participación en las escuelas, cómo cuando se produce esa participación en el ámbito decisivo y educativo, que entran en los grupos interactivos, mejoran los resultados de los niños y niñas, ¿no? Y cómo la investigación nos dice que hay que establecer relaciones de confianza entre maestras y familias. Mirad, en la situación COVID es horrorosa en todos los sentidos, ¿no? Pero, como decía Freire, hay que transformar las dificultades en posibilidades. Y es una posibilidad única de comunicarnos con las familias, desde la conexión virtual, si se puede, si se tiene, si la brecha digital no lo impide, ¿no? Pero es el momento de hacer una educación conjunta con la familia, es el momento de aliarse con la familia para explicarles el cómo. Y en esas conexiones virtuales y esas tertulias virtuales que podemos hacer con los niños y niñas, si es el caso y se los podéis hacer, las familias pueden estar en el aula y pueden estar con nosotros enseñando a los niños y viendo cómo les estamos enseñando a contar, a leer, a todos los contenidos que estamos dando en las aulas, ¿no? Por lo tanto, es el momento de apostar por esa transformación en el contexto familiar. Y me explicaban escuelas, ¿no?, de educación infantil cómo a través de las nuevas tecnologías pues han conseguido un voluntariado más diverso, porque es un voluntariado que también está participando haciendo charlas y conferencias de forma online y por lo tanto se da un voluntariado incluso internacional, ¿no? Diciendo, han aprendido alemán a través de una profesora que se conectaba desde Alemania. Bueno, pues vamos a intentar encontrar esas posibilidades, ¿no? Bueno, finalmente, simplemente que la situación COVID no deje de hacer lo que decía Freire, ¿no?, a través de este poema, que es lo que debe ser nuestra escuela, ¿eh? Un lugar donde se hacen amigos, pero la escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, que se conoce y que se quiere. Dice, la escuela será cada vez mejor en la medida que cada una se comporte como compañero, amigo, hermano,
Nada de personas que convivas y después descubras que no existe amistad con nadie. Nadie de ser como un ladrillo en las paredes, indiferente, frío, solo. En la escuela es importante no solo estudiar, no solo trabajar, es también crear lazos de amistad. Es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así será fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Que ninguna adversidad nos quite esta escuela que queremos, ¿no? Para nuestros niños y niñas, para la educación infantil. Bueno, hasta aquí y ahora ya muy atenta a todo lo que me queráis preguntar y compartir conmigo. Bueno, muchas gracias, Elisenda. Los voy a acompañar en este momento en las preguntas. Son empresarios por la educación también, entonces, bueno, aquí hay varias manos que han levantado, que voy a activarles el micrófono para que puedan hacernos sus preguntas. Entonces está Genia Henao, entonces ahí ya te permití, ya está el micrófono, para que porfa plantees tu pregunta o tu comentario. ¿Ya? Ay, bueno, mientras Genia se anima, o bueno, no sé por qué levantó la manito. Hay otra mano levantada aquí, Lucero Díaz Soto. Voy a activar también el micrófono, Lucero, y invito a las personas para que puedan escribir por el chat comentarios, preguntas, pues que quieran hacer con respecto a este tema y sobre todo que nos han brindado hasta el momento. Entonces, bueno, aquí ya las activé, pero no sé si todavía están, si pueden activar el micrófono, si no. Ya no, qué pena, no tengo preguntas. Muchas gracias. La manito se me levantó porque hundí mal, pero muy interesante. Ah, bueno. Bueno, entonces, Lucero, no sé si Lucero quería preguntar algo. Creo que tampoco. Bueno, mientras tanto, Elisenda, hay una pregunta en el chat, te la voy a leer para que pues vamos como interactuando frente a esto. Dice, nos pregunta, ¿conoces alguna propuesta de educación en casa para la primera infancia inspirada en comunidades de aprendizaje? Bueno, a ver, es una pregunta un poco difícil porque comunidades de aprendizaje es la transformación, ¿no? de una escuela a partir de la optimización de las posibilidades que nos ofrece abrir la escuela a toda una comunidad, ¿no? Entonces, en casa, lo que sí ha promocionado, ¿no? o de alguna forma ha tenido consecuencia comunidad de aprendizaje es aumentar todo lo que es la interacción de los altos aprendizajes, ¿no? Es decir, las casas que se están transformando y que, bueno, pues eso, han empezado a poner obras de arte al alcance de los niños, ¿no? O han empezado, por ejemplo, a cambiar toda la programación de televisión, a pensar qué dibujos de animados les pongo y qué dibujos de animados no los pongo. También sé de familias que han empezado a hacer tertulias literarias los sábados, familias pues, de comunidades que querían también los sábados hacer tertulias literarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, un poquito esto, pero no sé si he entendido bien la pregunta, pero ¿cómo? No sé si te he respondido. Bueno, no sé si, bueno, Esteban quiere comentarnos un poquito más. Voy aquí a buscarlo. Ahí ya está activado el micrófono por si quieres comentar algo más frente a esto o profundizar algo más. No sé si me escuchan. Sí, te escucho súper bien. Perfecto. Sí, yo sé que el programa Comunidades de Aprendizaje es un programa global que involucra a la escuela y la abre hacia las comunidades. Pero en esta época de pandemia, en donde hemos requerido que las familias y los hogares se vinculen
de manera mucho más estratégica, pues a nosotros en Latinoamérica nos cogió un poco de sorpresa, incluso con las dificultades propias de que ni siquiera podemos llamar de educación virtual, es que ni siquiera podemos hablar de eso. Y entonces quería conocer si sabías de pronto de algún aplicativo, alguna página, algún grupo de personas, una comunidad que estuviera con algunas propuestas mucho más, digámoslo así, contundentes alrededor de la primera infancia, porque sabemos claramente que para la escuela este ha sido un momento muy difícil porque este grupo poblacional realmente ha sido de los más afectados por esta pandemia. Vale, mira, te voy a decir iniciativas o algunas cositas que sí sé. Mirad, escuelas que han dejado todos los ordenadores a las familias, también a la primera infancia. Escuelas que han estado llamando por teléfono a las familias para explicarse y hacer que se conecten, ¿vale? Entonces, a partir de aquí sí que han hecho como encuentros virtuales, ¿de acuerdo? Algunas escuelas a diario, otras escuelas más espallados, ¿vale? Y un encuentro Zoom, como el que estamos haciendo, pero con los niños y las familias y siguiendo los contenidos de aprendizaje. También sé de iniciativas que han acudido a lo que son todos los espacios de educación más no formal, ¿no? Y que en esos espacios, aunque los niños no podían atender, pero iban a hacer presencialmente refuerzo educativo. Bueno, pues ese refuerzo educativo también se ha pasado al online, ¿vale? La verdad es que todas las maestras de infantil aquí, la gran mayoría han conseguido poderse conectar y entrar a las casas de los alumnos como lo estamos haciendo ahora, que vosotros estáis en mi casa, pues lo han hecho mucho de esta manera, ¿vale? También mandando a través de mail listado, ¿vale? Listado de aplicaciones o listado de dibujos animados o listado de juegos que podían hacer, ¿vale? Les han mandado a los padres pautas muy concretas de cosas que pueden hacer cada día en relación al nivel educativo que estuvieran, ¿de acuerdo? Pues mira, cada día hay que hacer esto, cada día tenéis que hacer aquello, recomendaciones, ¿de acuerdo? O sea, hay varias opciones. Una, intentar hacer las conexiones virtuales con las familias, también con los niños y las familias. Y la otra opción es, bueno, llamando, ¿vale? Llamaban a familia por familia, ¿vale? Para ayudarlos a conectarse o con el móvil. Y luego después cada semana cada semana mandaban un listado de tareas muy concretas a hacer en las familias con los niños, y las familias lo iban haciendo. Y ya no solo tareas así, hacían listado de tareas como de cosas de clase, pero además les daban recomendaciones para juegos y aplicaciones didácticas de tablet o de dibujos animados o que programas de la televisión, con el objetivo de que el niño casi todo el rato intentaran tener interacciones, ¿no? Bueno, pues en los deberes estos semanales, pues ya os lo podéis imaginar, leerles cada día 15 minutos a los niños, etcétera, ¿eh? Vosotros sabréis muy bien qué mandar. Ok, gracias. Vale, muchísimas gracias también a Esteban por plantear la pregunta. Tenemos dos preguntas más en el chat que las voy a leer. Las voy a leer las dos y respondemos en un solo bloque, ¿vale? Dice, Karen pregunta, de acuerdo a lo expuesto, ¿cuál considera es la mejor organización para los planes de estudio para la primera infancia? Daisy Puertas nos pregunta, muchas gracias a la doctora. Mi pregunta es, ¿hay que tener en cuenta los niveles de desarrollo del niño para trabajar en los altos aprendizajes?
Vale. Y bueno, sí, esas son las preguntas que tenemos por ahora y pues los demás son comentarios que los leeré posteriormente. Entonces, tienes la palabra. Vale, en relación a la organización de aula, lo que es muy importante es que la investigación nos dice que en educación infantil es bueno diferentes tipos de actividades y de organización de aula. En cada una hay una ventaja. Por ejemplo, el gran grupo con la maestra es muy importante porque todos los niños necesitan interaccionar con la maestra, necesitan escucharla, ¿vale? Y si tú haces todo, no haces gran grupo, puede ser que ese día el niño no reciba ninguna interacción de la maestra. Por lo tanto, el gran grupo hace posible que todos los niños escuchen pues, una expresión oral, una explicación de la profesora en un momento dado que puede ser importante para ellos, ¿vale? Pero claro, el gran grupo, por ejemplo, no te permite tanto que ellos hablen. Por lo tanto, también es bueno el pequeño grupo. Con el pequeño grupo, ¿qué vas a conseguir? Pues vas a conseguir que el niño se exprese oralmente, que pueda plantear más cuestiones, pueda plantear sus dudas, etc. La educación infantil dice que tiene que ver mucha diversidad. La libre elección también. ¿Por qué? Porque el niño va a ir a un interés particular, pero también está demostrado que la libre elección, el niño establece un tipo de interacción con sus compañeros que también es muy importante que se dé, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de organización de aula, es importante que haya pluralidad. Hay, por ejemplo, niños que en un grupo grande nunca te levantarán la mano, en un grupo pequeño sí van a levantar la mano. Hay niños que necesitan una actividad muy dirigida y hay otros niños que no tanto y que con la libre elección pues son capaces de desarrollar por ellos mismos mucho aprendizaje, pero hay otros que necesitan más acompañamiento. Cada niño es diferente, por lo tanto, en la escuela pública, ¿no? En la escuela que debemos atender a todos los niños, hay que proporcionar diferentes tipos de organizaciones. Y yo lo que os decía es que los grupos interactivos los aprovechéis para hacer esos altos aprendizajes, porque es grupo pequeño con adulto y es donde se puede promocionar más la interacción que dice Vygotsky que es necesaria, ¿no? Para avanzar conocimiento, que es con un alumno más capaz o con un adulto que te ayude a comprender y a razonar aquello que más te cuesta, ese alto aprendizaje. Y en relación a la pregunta de hay que tener en cuenta los desarrollos previos, a ver, de verdad que estamos muy anclados en esa necesidad de saber qué sabe el niño para programar a partir de eso, ¿no? Pero de verdad que la investigación dice que hay que fijarnos en qué les queremos enseñar, ¿eh? En qué les queremos enseñar. Cuando yo te decía la tabla periódica, si vamos a los elementos, a los conocimientos previos, no se nos ocurriría enseñarle la tabla periódica. Y yo lo que dice la investigación es, ¿por qué no se van a enseñar algunos elementos de la tabla periódica y a enseñarlas y decir, mira, pues esto significa hierro, esto significa cobre, esto significa... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si partiéramos de lo que sabe el niño, nunca enseñaríamos los elementos de la tabla periódica, nunca los enseñaríamos. Y si partimos solo de lo que sabe el niño, el número 100 o el número 1000, vamos, no lo vamos a decir no lo vamos a comentar hasta tercero de primaria. No es necesario. Los niños les encanta que les hables del número 100 y número 1000 y enseñarles un póster que salgan muchas personas y decir, mira, aquí hay 1000 personas, 1000, ¿cuánto? Y entienden más el concepto de mucho y poco conociendo el 1000 y conociendo el 1 que si, como solo saben del 1 al 3, solo les hablo del 1 al 3 o del 1 al 5. Del 1 al 5 es muy difícil saber entender el mucho y poco y el bastante. Cambio, sí, aunque sepan del 1 al 5, no hay problema que vean el número 1000 y que entiendan pues, que en esa lámina que le enseñas hay 1000 pingüinos y que 1000 es muchísimo
¿Qué problema hay? No hay problema. Pero si tú te centras en lo que sabe, nunca le vas... O sea, no se te va a ocurrir enseñar una lámina de 1000 pingüinos y enseñarle que esos son 1000. Una lámina o yo qué sé, o un grapado de arena, que hay 1000 granitos de arena, ¿vale? Y les tienes que decir que allí hay 1000. No pasa nada. Y solo sabrán igual del 1 al 5, pero está muy demostrado. Hay niños, por ejemplo, que dividen antes que multiplican, ¿vale? Y que les es más fácil dividir que multiplicar. Y si fuera todo por conocimiento previo, no introduciríamos la división. No hay que atender tan... Si es por lo que saben, nunca, no sé, hay que fijarse en qué queremos enseñarle. Altos aprendizajes, o máximo, currículum de máximo. Esa es la prioridad. A ver, y eso quiero que las maestras de infantil, si algo tenemos, es sentido común. Sentido común. Es lógico que no le vas a poner un examen de número 1000. Me estoy refiriendo a ese contexto que le vas a dar al niño. Bueno, tenemos una última pregunta y esta pues ya cerraríamos este encuentro. La voy a leer. Mientras tanto, ya les compartimos al chat el formulario que nos ayuda a valorar también este tipo de espacios. Entonces, mientras estamos respondiendo esta última pregunta, los invitamos también a darle link al formato para que nos ayuden a valorar este espacio. La última pregunta dice: ¿en qué referentes curriculares de la primera infancia se basan las comunidades de aprendizaje de manera que no se pierda la esencia misma de esta etapa? Esa es la última pregunta que tenemos de los participantes. Vale, mira, comunidades de aprendizaje no tienen ninguna currículum en ese sentido, porque comunidades de aprendizaje lo que dice es, no sé, da una serie de actuaciones educativas de éxito y tú las aplicas con el currículum cada uno de su región, de su país o de donde sea. ¿Me explico? Por lo tanto, no existe un currículum de comunidades de aprendizaje para la pequeña infancia. Esto es importante. Lo que sí que hace comunidades de aprendizaje es recoger evidencia científica. Y la evidencia científica en educación infantil y currículum, lo que existe de eso es lo que os he comentado, que nos explica que hay que dar contenidos curriculares de diversidad de áreas, de lengua, de matemática, de medio natural y social, de educación física, de arte, creatividad, de música, etcétera, etcétera, ¿no? De los diferentes lenguajes que el niño puede desarrollar. Eso es lo que tenemos. A partir de aquí, el qué, si doy del 1 al 3 en este año o en el otro, tal, eso cada país tiene su organización curricular. Y luego cada centro también puede desarrollarlo. Y lo que sí que dice comunidades de aprendizaje es ese currículum hacerlo de máximos, ¿vale? De máximos. Aunque luego en educación infantil lo que yo digo, la evaluación la hagas de menos, la hagas como más de mínimos. Quiere decir que tú al niño, si tiene interés, oye, pues enséñale el 100. Ahora, luego no evalúes a todos los niños a ver si saben cuál es el número 100. No es eso, ¿vale? El currículum de máximos es aquel currículum que permite abrir ventanas, que permite conocer cosas que que luego también se van a dar en el bachillerato, como hacía Montessori, ¿no? Ese conocimiento de máximo. Eso no quiere decir que todos los niños tengan que saber cuál es el número 1000 o todos los niños tengan que saber la tabla periódica en 4 años. No es eso. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los contenidos curriculares, comunidades de aprendizaje, nunca va a definir cuáles tienen que ser. Eso sois las maestras, sois vosotras.
las que los tenéis que definir y además es que os vienen por normativa, por ley casi, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que decimos esos altos aprendizajes. Listo, muchas gracias. Bueno, hay otra que aquí me salté y me están diciendo que no la leí, y es verdad. Dice, muy buenas tardes, Luz Marina Aguirre, muy buenas tardes, gracias por todos los aportes. La pregunta es, ¿cómo orientar el proceso de aprendizaje dialógico en los niños de preescolar sin direccionar sus respuestas? También en el ejemplo en el que la actividad, ¿cómo el niño la resuelve? ¿Está bien? ¿En qué momento se le orienta o se espera que ellos mismos lo descubran, que son acertados o no? Vale, a ver si he entendido bien la pregunta. A ver, lo que es importante es entender que en educación infantil la investigación nos está diciendo que el maestro tiene que acompañar al niño, ¿vale? Y que el maestro tiene que dar una orientación y que el maestro tiene que ser un guía, ¿vale? Para el niño. Por lo tanto, hay que utilizar también mucho el sentido común, ¿no? Cuando estamos en una actividad, ¿no? Y lo que queremos o nuestro objetivo es que se aprenda un nuevo contenido, tenemos que llegar hasta él. Y el maestro tiene que explicarlo y lo tiene que ayudar a resolver, ¿no? Eso es así. Otra cosa es que a ese contenido lo acompañen pues experiencias educativas que el niño pues porque está haciéndolo en libre elección o porque, bueno, porque la propuesta es más abierta, pues él lo va aprendiendo también sin que el maestro le esté diciendo nada o se lo esté explicando, ¿vale? No sé si he entendido bien la pregunta, pero hay momentos en que tiene que haber la explicación de contenidos, la guía, el acompañamiento y hay otros momentos en que el niño, pues sí que más por descubrimiento o porque la propuesta es más abierta, pues lo puede ir sacando por él solo o no, o se queda a medias y luego otro día se retoma ese tema, etcétera. No sé si te he contestado, me quedo con la duda. Es decir, no sé cómo explicarte. Por ejemplo, tú un día les puedes explicar cómo es la fotosíntesis, ¿no? Le puedes explicar, pues cuando la luz llega a la hoja, pues la hoja se pone verde, se lo puedes explicar. Eso no quiere decir que otro día no hagamos jardinería, ¿no? Y entonces reguemos la planta. Ay, pues mira, aquello es lo que dijimos, pero que el niño pues riega, se da cuenta, hacemos el experimento de las lentejas, va creciendo, se puede explicar, pero el niño también lo ve y algún día no lo explicas, pero el niño lo está viviendo, lo está haciendo y está aprendiendo igual. Bueno, aquí ya, pues yo le di acceso a Luz Marina Aguirre, no sé si quiera pues decir si se respondió la pregunta o comentar algo al respecto. Bueno, no sé. Entonces, yo creo que en términos de tiempo también, sabemos que allá también está un poquito tarde. Ya creo que hemos pues conseguido el objetivo. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho por todos estos aprendizajes que hemos tenido con esta temática tan importante, tan interesante y sobre todo con esta época pues de COVID, de confinamiento, de cómo también debemos pensarnos frente a estas realidades en las que estamos a nivel mundial y cómo también podemos ir proponiendo y acercándonos como a estas formas de interacción y creo que es muy valioso que desde los pequeñitos, desde los más pequeñitos podamos seguir fortaleciendo estas formas de aprender el mundo, de conocer el mundo y de ver que la escuela es un lugar, como nos compartías al final, para ser felices, para convivir, para hacer amigos y creo que esa es como una de los aprendizajes más valiosos que tenemos para el día de hoy. Entonces, sin más, les agradecemos también a todos los participantes por haber estado aquí conectados.
y pues nos encontraremos en un próximo y pues bueno, les deseamos un feliz resto de día y muchísimas gracias Elisenda también por estar aquí con nosotros apoyándonos y aportándonos en este proceso. Muchas gracias a vosotras y felicidades por todo el trabajo que estáis desarrollando, de verdad lo digo, y bueno, muchos ánimos, os deseo mucha salud a todas y todos. Bueno, chao.